Bienvenidos al otro negocio. Los juegos de pesos y contrapesos en la toma de decisiones ejecutivas y operativas de las organizaciones se traslada desde el balance entre las partes que viene de estructuras ancestrales de modelación social, desde la democracia y sistemas políticos que buscan equilibrio. Vamos a descubrir cuáles personas, cuáles estrategias, cuáles estructuras y cuáles procesos intervienen dentro de su empresa. Quédese en este episodio de El Otro Negocio. Vamos a hablar de activar la balanza empresarial para evitar el autoboicot. El Otro Negocio. Año 2024, una empresa familiar cualquiera. Muchachos, gracias por venir a esta reunión del día de hoy. ¿Cómo estaban, Esteban? Bien, ¿Cómo le va? Un poquito de dolor de espalda, pero bien. Vean, Bueno. El tema para el que los llamo es para que hablemos del proceso de sucesión. Ya saben que mis hijos se van a quedar con la empresa, ya yo no puedo quedarme tanto tiempo y necesitamos elegir a las personas que van a estar en la junta. Claro, eso es Sí. normal, Además sí. de ustedes dos, que ya les comunico que están elegidos, don Esteban Gamboa, el gerente de recursos humanos, y don Ronald Zamora, gerente financiero, necesitamos escoger a personas dentro o fuera de la empresa que nos vayan a dar consultoría. ¿Quién proponen? Yo pienso en primera instancia en don Asdrúbal, no sé si se acuerdan de él. Ah, sí. ¿Verdad? Muy Que buena él, gente, que él sí. estuvo en la parte comercial, era súper ameno siempre. Me acuerdo que venía muy alegre. Don Ronald, le voy a decir. ¿Qué? Don Asdrúbal trabajó en 2 periodos con nosotros. Ajá. Una vez se enojó tanto que dejó todo botado y yo lo tuve que ir a buscar a la costa, allá donde Sí, tenía una imagínate. casita, y traérmelo porque era bien enojón. Ajá. Y usted, don Gamboa, ¿quién propone? Bueno, en primera instancia creo que debemos elegir por algo más que buena gente, por algo más que se lleve bien con todo el mundo, ¿verdad? Pienso que deberíamos hacer un análisis de los candidatos que propongamos desde el punto de vista de currículum, experiencia, academia, manejo de situaciones, manejo de equipo, porque precisamente van a estar en puestos muy importantes donde la toma de decisiones es importante. eso Bueno, es- en eso este es- caso, por la me experiencia, parece- doña Melisa también, que trabaja con nosotros aquí, ella siempre se lleva lo más bien con el personal, organiza aquí las actividades y es muy buena gente ella, me desde parece, el ¿no? punto de vista, don Gustavo, el gerente de operaciones, puede ser un candidato, hay que evaluarlo también, Bueno, puede ser pero un candidato. no hay zapato que no chime, dice el dicho, Ah, ¿verdad? no, por supuesto. Doña Melisa es bien mandona. Ok, Que hay que ok. ver que hay que hacer lo que ella dice o no se hace. Bueno, Ok. don Gustavo ha tomado muy buenas decisiones desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista de la producción. Pero Eh, es muy charlatán, pasa contando chistes día y noche y nadie lo toma en Bueno, serio. pero están hablando de que Asdrúbal es buena gente y que, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. Bueno, ya Sí, les cierto, digo, ¿no? se pero van allá creo que- atrás a fumar y todo Ya, eso. ya les ¿no? digo, O sea, bueno, pero lo que importa es que sean buenos consejeros. ¿Qué Ajá. les parece si me dan más nombres? No, claro, don Ricardo Don podría Ricardo. ser, él tiene un excelente currículum, igual lo podríamos evaluar, pero Sí. tiene un excelente currículum. Sí, pero no es tan buena gente. Pero debería- Yo no sé. Yo prefiero a alguien que sea así como más cercano, más accesible. Insisto, A ratos está Esteban, un poquito más alegre, ¿verdad? Porque Insisto, ese señor es y muy... me perdona, don muy Roland. serio, yo ¿verdad? creo que sí. Amargadillo. Sí, es amargado. Sí, 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 sí. sí. A mí me ha Si usted costado. hablaba de don Asdrúbal, viera a ese señor también. Sí, sí. Insisto que hay que hacer un análisis. De Bueno, cada entonces candidato. vamos a repasar. Tenemos a don Asdrúbal, tenemos a don Gustavo, tenemos a doña Melisa, tenemos a don Pedro. Mis hijos van a tomar la decisión. Finanzas, ingeniería, comunicación, legislación y estrategia. Estás escuchando El Otro Negocio. Bienvenidos, estamos en El Otro Negocio, su podcast desde San José, Costa Rica. Estamos, como siempre, Con mucho gusto les saluda Esteban Cairol, que no fue casualidad la voz de viejitos porque ando afectado de la voz, así que me disculpan en este episodio. Ronald Zamora, yo ando pura vida. y bueno, estamos aquí. Vamos a hablar de esto de contrapesos, pesos y contrapesos en las organizaciones, cómo a través del tiempo hemos adoptado sistemas de organización que trabajan o están dispuestos para precisamente la toma de decisiones en las empresas. Sí, ese tema de poder crear una balanza, ¿verdad? A nivel empresarial, donde no se incline más para un lado que para el otro, ¿verdad? Cuando hablamos de pesos y contrapesos, podemos imaginar esa balanza,
¿verdad? Que está en perfecto equilibrio y que las organizaciones necesitan, ¿verdad? Que se mantenga de esa forma. Justamente en tu área, Ronald, en la parte de finanzas, el equilibrio es tema neurálgico, es importante mantenerlo siempre bien equilibrado. Y siempre, digamos, hablando técnicamente, el punto de equilibrio, buscar ese elemento donde podamos coincidir lo que entra con lo que sale y se mantiene la balanza en cero, por decirlo de alguna forma. Hablando en términos económicos, pero no ganamos más ni perdemos más, estamos en perfecto equilibrio, ¿verdad? El día de hoy vamos a tratar de descifrar todas esas decisiones, todas esas personas que toman las decisiones que justamente afectan esa balanza de la que nos habla Ronald, la financiera, pero también otro tipo de balanzas que también hay que mantener equilibradas. Por ejemplo, en la parte laboral, y como lo escuchábamos en el sketch, las personas, los tomadores de decisión, cómo afectan la parte de recursos humanos, cómo afectan la parte de ventas, cómo afectan la parte de mercadeo, cómo afectan la parte operativa y qué papel juegan esos tomadores de decisión para inclinar la balanza hacia un lado o a otro o mantenerla en el centro. ¿Será que siempre en el centro, siempre neutral, una empresa a la hora de tomar decisiones es el modelo más adecuado para llevar adelante un emprendimiento? No, yo creo que culturalmente y también a nivel técnico las empresas desarrollan sus modelos, ¿verdad? Habrá algunas que les gustará más un poquito la vieja escuela, tal vez un poco más autocrático el modelo, donde sea una sola persona la que decide, ¿verdad? Porque hay que hablar de eso también, cómo han cambiado los modelos de gestión. La empresa antes era el dueño decidía y todo el mundo hacía. Creo que ¿verdad? eso también va en línea con el tamaño de la empresa, ¿verdad? Si es un emprendimiento pequeño, las decisiones generalmente están en el que pone la plata, en el que está poniendo la capital, el dueño del emprendimiento. En unas empresas un poco más grandes, ya tal vez hay ya hay accionistas que se reúnen y también hay que cuidar esos intereses. Hay una junta directiva, hay comités que reportan a la junta directiva, ¿verdad? Entonces creo que eso autocrático y esas cosas creo que depende un poco de la estructura como empresa, del tamaño de la empresa. Y es una bonita dinámica que empecemos tal vez desde lo más básico hasta lo más estructurado, ¿verdad? Sí. Que empecemos a dimensionar cómo crece en la organización esa toma de decisiones y cómo la balanza, dependiendo del tamaño de la empresa, se inclina para un lado o para el otro, dependiendo de las decisiones, ¿verdad?, que se tomen en la empresa. Justamente nuestra experiencia como consultores nos ha llevado a ver muchos procesos de transformación de empresas familiares que se consideran medianas o pequeñas a convertirse en estructuras más grandes, llámese como se llame, transnacionales, corporaciones más grandes o grandes empresas. Esta experiencia que nosotros tenemos lidiando con estos procesos de transformación, incluso ayudando a establecer o a componer gobiernos corporativos más estructurados para que puedan llevar a la junta directiva, a la administración financiera, a las asambleas de accionistas, a los diferentes comités que se van conformando en esta transformación, es la que nos permite hablar ampliamente desde la experiencia con este tema. Pero muy importante lo que decías en el sketch, Gamboa, en tu papel de gerente de recursos humanos, que no es tu área, que tu área es más bien la ingeniería industrial y los procesos. Sí, señor. Hablabas sobre el proceso de selección de los miembros de las diferentes juntas o comités. Claro. Y de cómo debería basarse desde la perspectiva del papel, ¿verdad? Únicamente en el currículum y en la experiencia, o en los títulos y en la experiencia. Algo que sabemos, contradiciendo el sketch, que no es así. No, totalmente. Uno se topa o nos hemos topado con clientes que por tal vez la situación de la empresa familiar, como don Esteban, tenía a los hijos, ¿verdad? Proponía a los hijos. Y tal vez los hijos pues están ahí, tal vez no tienen la experiencia suficiente. Al final yo sí soy del pensamiento de que los títulos no lo son todo. Para mí pesa más la experiencia, pero sí los títulos pues te dan un conocimiento básico que necesitas adquirir, ¿verdad? Pienso yo, para precisamente
con tu experiencia, poder asesorar y aconsejar, que era lo que quería el señor, para la dirección de la empresa. Y al final, yo no sé si Ronald me contradice, pero todo es maximizar las ganancias, ¿verdad? Y eso en grandes empresas o en pequeñas empresas, ese es el objetivo, maximizar las ganancias. Sí, las empresas, de hecho aquí, bueno, en nuestro país, hace poquito vimos un podcast también de un empresario muy exitoso aquí de muchos años, de una familia, que él hablaba que llega un momento donde la empresa es tan grande o tan exitosa que se empieza a enfocar en otras cosas también, Ajá. ¿verdad? Ahí dimensionamos también las etapas que vos decías ahora, Claro, ¿verdad? claro. Dependiendo del tamaño y en la etapa que se encuentre la empresa. Inicialmente, todo el que inicia un proyecto lo que quiere es poder tener capital y poder incrementar ese capital. Las empresas son para producir. Para producir. Exactamente. Llegarán niveles, digamos, donde la empresa o los dueños o los inversionistas se sientan suficientemente satisfechos como para decir, mira, vamos a empezar a hacer proyectos en esta área o vamos a empezar a ayudar en esta otra área o a crear esto otro. No Que solo- eso pasa mucho también. No solo producir, sino también la otra parte es que es un interés propio de una persona, ¿verdad? Nuestro interés con Create es primero propio y luego por ese interés propio, pues beneficiamos a otras personas que se benefician de nuestras consultorías. Claro, y eso es teoría de la economía básica y justamente donde empezamos el programa de hoy, que también vamos a hablar de qué y quiénes afectan la balanza de las decisiones en las organizaciones. Vamos a decir a quién no solucionar como voces de balance dentro de las empresas. Vamos a dar ese tip, quédese con nosotros para que lo escuche y además va a escuchar nuestras acostumbradas secciones, reingeniosos en números y comunicazos, y también nos puede escribir al info@createcr.com, que es nuestro correo electrónico del podcast El Otro Negocio, info@cre8.com, para que se comunique con nosotros. Ajá. Y comparta también sus experiencias, que sabemos que las tienen. Nos han estado compartiendo a través de correo electrónico y en las diferentes Nos han estado plataformas. llegando mensajes, claro. De hecho, el tema de hoy viene de un correo también. Exactamente. Nos pidieron que habláramos de esto que es esencial en la transformación de las empresas. Seguramente usted que está escuchando este programa está viviendo esta transformación dentro de la empresa y se pregunta, bueno, pero ¿quién es este comité ejecutivo o este comité adjunto o este comité consultor que metieron aquí? ¿Quiénes son este montón de señoras y señores fuera de la empresa y qué hacen con los gerentes? ¿Qué les dicen? ¿Para qué les dicen si no están aquí, si no viven el día a día? Y estas transformaciones son muy importantes. A nosotros nos pasa también. Como consultores llegamos a una empresa y la gente dice, y bueno, ¿y estos qué? ¿Qué hacen aquí? Bueno, a mí me... Nada más, el tema lo propuso don Víctor Castro de Alajuela. Muchísimas gracias, don Entonces, Víctor. Y saludos, gracias por escuchar el programa. A mí particularmente, y voy a ponerlo a nivel personal ya como anécdota, como historia, me ha tocado ser contrapeso en una contratación. Digamos, he entrado en una posición directiva en alguna empresa donde ya hay una estructura de dirección y me ha tocado de manera estratégica, que aquí vamos a hablar abiertamente de todo lo que sucede, ¿verdad? Porque digamos, cuando hablamos de pesos y contrapesos o de hacer esa balanza, hablamos de que si hay, por ejemplo, una gerencia general o hay una gerencia de recursos humanos o hay un comité ejecutivo, también se va a establecer un órgano que los va a estar supervisando o los va a estar regulando. Claro. Va a entrar una auditoría interna o va a entrar una auditoría externa o se va a establecer una contraloría o se va a hacer algún tipo de proceso o certificaciones, ¿verdad? Las ISO y todas estas certificaciones que lo que ayudan es empezar a corregir y empezar a ver hábitos buenos y hábitos malos y empezar a establecer dinámicas. Que precisamente hay una de gobierno corporativo. Sí. Correcto, sí. Entonces, a mí me ha tocado, por ejemplo, como factor, ¿verdad? Como factor de contrapeso, entrar en una organización y servir como auditor, ¿verdad? Como auditor de la situación y poder darle un feedback
a los accionistas de la situación en general porque no estaban sintiendo confianza sobre cómo venía la información directa desde sus mandos designados, no, desde sus mandos directivos designados. Okay. Entonces, me tocó entrar para ver qué era lo que estaba pasando, si era realmente lo que ellos estaban diciendo, lo que estaba sucediendo con la empresa, y de ahí los accionistas poder ver qué decisiones tomaban también con su equipo, porque pasa mucho. Que, por ejemplo, el dueño o el gerente general tal vez esté más preparado que todos los demás, ¿verdad? Entonces, tiene su equipo de trabajo, el gerente general, tiene otros gerentes, ¿verdad? Tiene su gerente financiero, su gerente de recursos humanos y todo el asunto, pero tal vez no tienen la misma preparación de gerente general y todos le hacen un coro, ¿verdad? Sí, se vuelve claro. El corillo, sí, ¿verdad? Como nosotros decimos acá, bueno, se hace un corillo donde que si el gerente general dice sí, todos dicen sí. Ajá. Pero no hay ese contrapeso, ¿verdad?, sobre el gerente general, porque él tal vez establece una diferencia en la parte académica de conocimiento o hasta de experiencia, donde no se puede contradecir. Y es santa palabra lo que él dice. Sí, claro. Entonces, a los accionistas esos, a otro nivel, lo notan y sienten que algo puede que no esté bien. Entonces, yo lo cuento como experiencia y anécdota, ¿verdad? Que ahora que estamos hablando del tema y que lo propuso este señor de Alajuela, me hizo mucha gracia porque a mí me ha tocado entrar a ver qué es lo que está pasando y poder comunicar a los accionistas si realmente de un punto objetivo y externo, ¿verdad?, de contrapeso, al otro lado de la balanza, es realmente como se está visibilizando el negocio. Es bastante interesante esto, Ronald, porque esto se da en las estructuras que están un poquito más acomodadas, o son un poquito más grandes, pero en las empresas más pequeñas siempre hay un juego de roles que no es tan estructurado como esto que están mencionando. El conocidísimo policía bueno, policía malo. Ah, ¿verdad? Sí. Es un peso y contrapeso, pero que buscan un solo objetivo. Ajá. Entonces, dentro de las organizaciones hay que saber reconocer que siempre hay un espíritu técnico en las decisiones y también siempre hay un espíritu ético dentro de las organizaciones. Algo que está muy bien estructurado justamente en donde nace esto del gobierno corporativo y cómo pasa esto de los pesos y los contrapesos en la historia desde lo político a lo empresarial, ¿verdad? Sabemos que los checks and balance propuestos por Montesquieu durante la Revolución Francesa, en su libro ahí, El espíritu de las leyes, él proponía esta visión un poco más estratégica y más estructurada, pero luego viene John Locke y propone una visión más ética, más de poder limitado e impedir abusos, más preocupado por las personas y lo que Locke vinculó estrechamente a un sistema estructural para una realización racional integral enfocada en las personas. Entonces se unen estas dos corrientes y luego esto pasa al gobierno corporativo, que es una idea más nueva, más de los 90s y que se ha venido desarrollando. De hecho, sí, que Montesquieu lo establecía por el tema de la monarquía. Correcto. ¿Verdad? ¿Cómo quitar ese poder absoluto sobre una sola persona, una sola figura y poder darle poder de decisión a más partes? Y que esas partes coincidan entre el ejecutivo y darle una y el legislativo, por ejemplo, que fue la primera propuesta, ¿verdad? Que hubiera un ejecutivo y un legislativo. Y que ya a partir de ahí, obviamente, dependiendo de la estructura de república o democracia o no sé. También no solo la monarquía, sino la parte del feudalismo que existía también en ese entonces, ¿verdad? Era toda una estructura, no solo la monarquía era un problema, sino también los señores feudales y toda esta cosa que había. Y es donde se divide la izquierda y la derecha, ¿verdad? Que unos se sentaban a la izquierda y otros se sentaban a la derecha y es ahí donde se provoca y que eso. Todavía en tiempo actual, digamos, por ejemplo, en empresas familiares, para dimensionar la empresa familiar, a veces cuesta que los dueños logren profesionalizar sus áreas directivas. Claro. ¿Verdad? Sí. Entonces empiezan a involucrar a la familia, ¿verdad? Voy a hablarlos, aquí no hay nada personal con nadie. No. Empiezan a involucrar a la familia, pero también la familia profesionalmente no está capacitada para llevar los puestos de liderazgo, ¿verdad? Se convierten muchos en corillo y muchos en problemas dentro de la organización, porque en lugar de ayudar, lo que hacen es crear problemas o empezar a marcar diferencia con los otros trabajadores
porque ellos están en una posición de ventaja. Sí, ¿cuántas ¿verdad? veces, y vamos a hacer más claro, cuántas veces hemos visto a la hija que tiene un dentista, por ejemplo, tiene un grado universitario en odontología y es la gerente de recursos humanos de la empresa familiar, ¿verdad? Sí, Ese es correcto. uno de los casos. Pero se vuelven los recursos inhumanos. dirían No por hay- ahí. Sí, claro. no hay mejor momento, ya que vamos a hablar de casos, Ajá. que ir a Comunicazos. ¿Qué Vámonos, les parece? Vamos a comunicasos. Comunicazos. Bueno, en el Comunicazos del día de hoy vamos a develar las formas modernas de comunicación que tienen las personas más nocivas para las organizaciones y que muchas veces estas personas nocivas llegan a puestos de mucho poder en juntas Más directivas. nocivas. Sí, estamos hablando de los manipuladores, los mentirosos y los boicoteadores. En otras palabras, los estafadores, que llegan a puestos de juntas directivas como consultores y terminan contratados por la empresa, por ejemplo. Por ahí hay un jugador de fútbol que está estafando a la gente. Además, en el Comunicazos de hoy les traigo una recomendación televisiva inspirada en hechos reales, y es el caso que vamos a ver. Esta serie muestra cómo se dio la manipulación y la explotación psicológica y económica durante décadas por parte de un hábil psiquiatra. El psiquiatra se llama Isaac Ike Herskov, interpretado en esta serie que les voy a recomendar por Paul Rudd. Por Ruth. Y Ant-Man. él- Ajá, Ant-Man. Ant-Man, sí, sí. sí. Y él ejercía toda esta presión psicológica y económica sobre su paciente, Marty Markowitz, interpretado por el cómico Will Ferrell de Step Brothers. Y de muchísimas Y de otras. muchísimas otras películas. La serie de la que les estoy hablando se llama The Shrink Next Door, o El psiquiatra de a la par, De al lado, ¿verdad? Herskov se aprovecha de Markowitz, un hombre crónicamente inseguro que heredó la compañía textil de su padre, y resulta hilarante y triste al mismo tiempo. Es una serie que les recomiendo que la vean de principio a fin. Devela como un estafador Es confrontativa, muy confrontativa, se sí. mete en una empresa y llega a los puestos más altos, incluso hasta quedándose con la empresa. El psiquiatra se aprovecha de él, lo estafa, algo que fue ocurriendo a lo largo de casi 30 años. Hemos visto procesos que duran 5 años, duran 4 años, en algunos casos un año o algunos meses, pero este caso es interesante porque duró 30 años. Entonces, para entrar en comunicación, ¿cuáles son los principios de la comunicación de un estafador? El primero de estos principios es comunicar simpatía. El principio de la simpatía, también traducido como la afición o el gusto o la atracción, nos señala algo que a primera vista puede parecer simple. Estamos más predispuestos a dejarnos influir por personas que nos agradan que por las que menos nos agradan. Entonces, estas personas se vuelven completamente encantadoras, son completamente cercanas, se vuelven muy simpáticos. Este signo o esta descripción se desarrolló en 1984 en el libro La psicología de la persuasión de Robert Cialdini. Entonces es bien interesante. La primera forma de comunicación de un estafador es que comunica todo el tiempo simpatía. La segunda forma, el principio de Me suena comunicar. conocido. Sí, claro. Un estafador que cae mal no logra estafar a nadie. No, ¿verdad? ya está. Va mal ahí. Sí. Correcto. Entonces, Pobre ese equipo de fútbol. ojo con alguien que es demasiado encantador o encantadora, porque podría haber algo detrás. El segundo principio de comunicar es comunicar escasez. Generalmente los estafadores son expertos en sobremarcar, en hacer Sobredimensionar los problemas y hacen ofertas que no te puedes perder. De todo tipo, muestran oportunidades, hacen de la realidad una realidad exclusiva que se da solo en este momento. Esa urgencia está muy relacionada en psicología con lo que se define como el principio de escasez, la cual nos hace estar más dispuestos a acercarnos a algo si notamos que es escaso o difícil de conseguir. El tercer principio es el de comunicar autoridad. Resulta que ellos son los mejores en lo que hacen y no hay nadie mejor que ellos en lo que hacen.
y comienza un proceso de amenaza que viene de la mano de esta autoridad. Estamos más predispuestos a dejarnos influenciar cuando somos interpelados por una autoridad, dice el autor de este estudio. Y por último, el principio de comunicar reciprocidad. Se conoce en psicología este principio que establece que tendemos a tratar a los demás de la misma manera que a nosotros nos tratan. Entonces, estos estafadores suelen ponerse siempre en la situación de darte un regalo o de darte un beneficio y nosotros necesariamente vamos a tener que devolverles el favor. La eficacia de este método psicológico es mayor si el regalo es percibido como algo personal o exclusivo, lo que nos lleva a aquel otro factor. Te condicionan. Correcto. Entonces, Claro, no hay nada gratis. En la comunicación, totalmente. saber reconocer estos factores que también además son psicológicos de un estafador son los que nos permiten no caer en procesos de meses, años o décadas a la par de alguien que nos está drenando la vida, la familia y el negocio. Sí, claro. No, hay que tener mucho cuidado, como dice Esteban, porque se pueden mostrar de diferentes formas en su liderazgo. También, ¿verdad? Eso que decía Esteban, de que el estafador normalmente es muy persuasivo, o sea, que tienen, dice el refrán, que tienen el pico de oro, ¿verdad? Correcto. Que todo lo que hablan la gente dice, wow, pero qué impresionante, o sea, y eso lo podríamos hacer, sí, claro, lo vamos a hacer y lo vamos a lograr. Y si usted no cree en eso, usted no forma parte de eso, le dicen a uno. Ajá. Es que usted no cree y usted no está convencido de esto, entonces vamos a empezar a ver quiénes sí están convencidos y que no empiezan... apoye, que después no se monte en la carroza. Y no Exactamente. solamente se acciona la persuasión, sino que la manipulación. Claro. ¿Verdad? Son manipuladores profesionales que empiezan a ver cuáles son tus debilidades, cuáles son tus necesidades. Si te ven muy envuelto en el trabajo, ¿verdad? O si te ven envuelto en situaciones con otros compañeros, empiezan a dimensionar de qué forma se van a aprovechar de ese elemento, ¿verdad? Para hacer en beneficio propio los ajustes que necesiten hacer a nivel de dirección y a nivel de decisiones, que es lo que estamos hablando con el tema de la balanza. Claro, ¿verdad? uno de los tips que vamos a revelar y que usamos nosotros mucho en nuestras consultorías, cuando hacemos diagnóstico de comunicación dentro de las organizaciones, siempre buscamos quiénes son los que, de quién es que replican los argumentos, Ajá. palabras claves. Esto sucede porque, ¿verdad? Son palabras de uso clave que vienen de un autor que influye en los demás. Y muchas veces, tristemente, suele ser un autor muy negativo que tiene mucha influencia. Sí, a veces es muy visible. Por ejemplo, yo he podido determinar en organizaciones, por ejemplo, cuando la gente se dirige a alguien como maestro, por ejemplo. Sí, Maestro, tal cosa. claro. Máster, Sí, ¿verdad? sí, sí. Maestro, máster, jefe, el boss. Ese Sí, tipo de usan cosas, apelativos ¿verdad? muy contundentes. Sí, esos calificativos que a final de cuentas tratan de ganar la validación de alguien que ya ellos sienten que ya sea por un tema de conocimiento o de experiencia o de manipulación o de persuasión está por encima de ellos. Sí, claro. Y entonces que hacen visible ese factor que uno puede decir, mira, que algo no está bien. ¿Por qué? Porque debería haber un poco más de equilibrio en la balanza donde todos se puedan tratar con un nivel de comunicación diferente y poder hablarse de manera diferente. Ahora, hay que ser claros. También muchas veces estos nombres o estos apodos son de jerarquía nominal, que quiere decir que, bueno, que efectivamente es el jefe, que ejerce un liderazgo que no tiene por qué ser negativo, puede ser positivo, Correcto. que la gente le tiene respeto. También entra a colación el tema de la edad, el tema de la experiencia, el tema de los títulos, el tema de la comisión. Puede ser que se le ha comisionado un aspecto muy fundamental dentro de la empresa, es un eje importante dentro de la empresa y es reconocido como tal por los logros que tiene. Entonces es algo muy positivo. Sí, Claro, pero claro, hay este que tipo de saber. personas también buscan el reconocimiento. O sea, Claro. el estafador, a final de cuentas, busca sacar ganancia de todo, desde lo emocional hasta lo económico. Yo creo que ¿verdad? todos en alguna medida buscamos reconocimiento. Ahora hay que ver qué tipo de reconocimiento Claro, es o y por cuáles cómo. medios, por Y cuáles medios. Exacto, y por Sí. cómo lo estamos consiguiendo. Ahora, como ustedes decían, de esos de máster y jefe y aquí y allá, también uno identifica cuando es que la gente está
pasando la brocha y cuándo es una situación ahí. Sí, como está haciendo lambiscón. Sí. Y cuándo es una situación hasta de camaradería más bien entre el jefe y el subalterno. Por un tema de amistad y confianza, que ese es otro tema Exacto. también que puede activar la inclinación de la balanza. Que usted, por Totalmente. ejemplo, usted es el dueño y usted dice, bueno, es que resulta que el vendedor que más vende es mi mejor amigo porque ese es el que me ha ayudado a salir adelante. Sí, o como veíamos en el sketch, que es buena gente, que todo el mundo le cae bien, que trae pancito, Pero es que aquí, que allá. esa es la parte que estamos tratando de hacer ver también. Hay que establecer contrapesos. No podemos dejarnos llevar por las emociones, ¿verdad? No podemos dejarnos llevar por las apariencias. Tenemos que de manera objetiva poder plantear en la organización pesos y contrapesos para poder darle el valor a las personas dentro de la organización que realmente merecen. Hay ¿verdad? justamente tres qué y quiénes afectan la balanza de las decisiones en las organizaciones. Hay que determinar el perfil psicológico y conductual de los contrapesos. Por ejemplo, el primero, si se tiene un superliderazgo. ¿Qué sería un superliderazgo? Esa disparidad de conocimientos y seguimientos con respecto al personal que lidera, por ejemplo. O el personal que está a la par, porque no solamente puede ser que un superliderazgo se dé entre gerencias. Por ejemplo, hay un superlíder dentro de las gerencias. Esa personalidad persuasiva, positiva o negativa, como lo veíamos en el caso de Comunicazos, ¿verdad? Puede ser así. ¿Conocen ustedes a un superlíder en alguna empresa? Bueno, yo creo que nos hemos topado con tal vez uno o dos en los clientes Sí. que podríamos identificar como superlíderes positivos. Es bien interesante porque entre más joven la organización y las estructuras dentro de la organización se da más la posibilidad de que existan superliderazgos. Vamos a ver, si ustedes se acuerdan en el colegio, ¿quiénes eran las personas más populares que ejercían un superliderazgo? Sobresalían más, brillaban más conforme avanza el tiempo, conforme la gente va haciéndose más grande, por no decir envejeciendo, que yo envejecí ahora como 40 años más en el sketch. Esos superliderazgos van disminuyendo porque se van nivelando los conocimientos y las posibilidades de aplicarlos. Claro. Totalmente. Entonces, en las organizaciones donde hay un superliderazgo, tenemos un problema muy serio, ¿verdad? Si tenemos un superliderazgo y ese superliderazgo, aunque sea muy positivo, también nos está revelando situaciones del entorno. Sí, claro. y que es importante. Yo retomo esa parte, obviamente. Mi parte es financiera y yo veo muchos temas de auditoría siempre, digamos. Sí. Entonces, se da mucho en las organizaciones que el tema de la confianza, ¿verdad? Eso que hablamos es el tema de las amistades. Obviamente, pasamos más tiempo en el trabajo que con nuestras familias a veces. Entonces, no es extraño desarrollar una buena relación en el trabajo con los compañeros o hasta con el jefe. Claro. ¿Verdad? Que estamos viendo constantemente. Pero en función objetiva del negocio, se tienen que establecer las herramientas idóneas para poder verificar que lo que está sucediendo o lo que nos están verbalizando no sea persuasión, ni sea manipulación, sino que más bien sea objetivamente el resultado que estamos buscando. Para eso establecer auditorías externas, auditorías internas, contralorías, una junta directiva, no sé, dependiendo de la organización, establecer el mecanismo que sea necesario para poder tener otra versión de los hechos, ¿verdad? No solamente la que nos vienen a contar, porque todo el mundo va a decir que su trabajo es fantástico, ¿verdad? Con tal de no perder el trabajo. Y voy a decirlo así frío, ¿verdad? Claro. Entonces, creo que esa parte también es súper importante, que a la luz de esto que mencionaba Esteban, del tema de los superliderazgos o cómo la gente se antepone a nivel de imagen ante las demás personas, tratar de buscar elementos objetivos o establecerlos como herramientas dentro de la empresa para que se puedan tomar decisiones acertadas. Vamos a hablar de dos puntos más de quiénes y qué afecta la balanza, y después vamos a ir a en números. Okay. Entonces ya hablamos del superliderazgo y ahora vamos a hablar de la manipulación. ¿Quiénes pueden tener manipulación y afectan la balanza? Bueno, aquellos que tienen poder legal. Esencialmente el jefe, el dueño, el que nos puede despedir, digamos. El gerente, el que nos puede despedir. Tiene la papa en la mano. el que toma la decisión
que O el beneficia. que nos puede ascender en caso Sí, positivo. correcto. También. Exacto. Sí, Exacto. por supuesto. El que No, toma, siempre es el que tiene el poder. sí, Ajá. el que toma la decisión que beneficia o entorpece la gestión de los votantes o participantes en un comité o en una toma de decisión, que estos suelen ser todavía, pueden ser sujetos más abajo del escalón de la jefatura o del dueño de la empresa, pero que suelen tener mucha fuerza de manipulación sobre este que tiene poder y autoridad legal. Muy buen Ok. discurso. ¿Verdad? Sí, Sí, hay sí, gente sí. Que en las empresas nos topamos. Conocí una empresa, no hemos dado consultoría en esa empresa, pero había un grupo de chicas a las que les decían las primeras damas. Ya ustedes imaginarán por qué. Tenían un poder dentro de la organización impresionante. Y había otro grupo también, que era el grupo, eran los que salían a parrandear con el dueño. Ujú. Esos también tenían una influencia fuertísima en esta empresa. Claro. Entonces, esos poderes de manipulación. Y por último, para ir en números, tenemos uno que está muy vinculado con la manipulación, que es el temor, y el otro, temor o pereza frente a la confrontación. Hay gente que inclina la balanza para no tener que confrontar. Prefieren quedarse callados. Prefieren quedarse callados y ese silencio suele inclinar la balanza hacia algún extremo u otro que no son tan ventajosos. Bueno, y esto fue. No, Comunicazos. ya habíamos terminado comunicazos hace ok, tiempo. ok. Sí. Bueno, entonces, ¿qué les parece ahora si vamos en números entonces? Vamos en números. En números. Yo para en números el día de hoy, le ando muy objetivo, ¿verdad? Pongamos controles, hagamos esto, denme los números. Desde el sketch lo vengo poniendo objetivo. Sí, yo más bien me puse menos objetivo en el sketch, Sí, pero, total. pero bueno, yo traigo a una de las Big Four, ¿verdad? Que desarrolló un estudio basándose prácticamente en la parte del el abuso de la autoridad y fraudes sobre denuncias más recurrentes en los sectores empresariales. Entonces Deloitte hizo y estableció un estudio que saca año con año. No digas marcas, no digas marcas. No, porque bueno, es una de las Big Four, digamos. Sí, claro. No estoy haciendo ningún favor tampoco. Es un referente, es un referente. Está haciendo una referencia bibliográfica. Sí, es una referencia, pero también le da peso a lo que vamos a comentar ahorita con relación a los números, ¿verdad? Claro. Ellos desarrollaron un estudio de un panorama de las denuncias anónimas en las empresas y esto lo hicieron en México, ¿verdad? Estoy tomando este estudio de la parte mexicana. Muy bien. Entonces, ellos decían que de acuerdo al estudio, en el sector de servicios y distribución, el abuso de autoridad es la queja más alta. Wow. ¿Verdad? Estamos hablando de quejas anónimas que generaron en las que fueron ellos a investigar en las organizaciones y todo el Y asunto. qué paradójico que sea en el área de servicios que están abocados al cliente, ¿verdad? A la satisfacción del cliente interno y externo. Que es súper importante que aclare esto también. Esto ellos lo hicieron sobre 150 empresas que sumaron casi 300,000 usuarios. Y es una muestra grandísima. Es una muestra muy contundente, ¿verdad? Claro, Son bestial. 150 empresas, 300,000 personas consultadas sobre su situación, Sí. sobre su ¿cómo se llama? Percepción. Sí, su percepción del ambiente laboral. Sería interesante, ¿Verdad? Ese estudio, leerlo más a fondo para ver cómo hicieron la parte esta de que la cantidad de gente pudiera opinar sin temor a represalia. Lo ¿Cómo hicieron se llama? anónimo. Sí. Aquí dice que lo hicieron anónimo. No, claro, eso se estila, digamos, Ajá. hacerlo anónimo, pero al final, usted como empleado, te lo digo porque me ha pasado, de qué tan seguro está de que sea verdaderamente anónimo, Sí, y ¿verdad? qué interesante, porque siempre Sí. hay un temorcillo. A nosotros nos pasa cuando aplicamos los diagnósticos y decimos que parte del diagnóstico es Pero vos lo decías ahora. Sí. El temor es un factor que inclina la balanza. claro, ¿Verdad? Y por que a veces, supuesto. como dice Esteban Gamboa, ¿qué tan cierto será la balanza de ese lado? ¿Verdad? Sí, ¿Será sí, que o la sea, gente más por temor está inclinando la Sí, es que situación? imagínate a nivel ¿O no? país, tal vez hay diferentes sedes de la empresa, pero de repente te preguntan el departamento y la sede y vos sos el único de ese departamento y en esa sede que está ahí, Sí, entonces claro.
Entonces, para seguir en esta parte que estábamos acá, en la parte de servicios y distribución, les estaba diciendo, la queja más alta es el 38%, que es el tema del abuso de autoridad. Después, con un 8% el fraude, ¿verdad? Que la misma gente adentro se da cuenta que hay situaciones que no están bien. Y seguida el acoso sexual, con un 8%, y conflicto de intereses, un 6%. Qué interesante que resalte conflicto de intereses, porque en una muestra tan grande no toda la gente tiene una visión tan general del negocio. Ahora, eso es en el sector de servicios y distribución. Ahora, en otro sector, en el servicio de aviación y transporte, por ejemplo, ellos se fueron a varios sectores, tantas empresas, claro, diferentes sectores. Entonces, en esta parte, ellos hablaban de que el hostigamiento, ¿verdad?, fue el más alto con un 38% alcanzado. En transportes. Hostigamiento laboral y ambiente hostil, ¿verdad? Fue el más alto. El abuso de autoridad tuvo un 14%. Quejas de clientes un 7%. De como es logística y todo esto, ¿verdad? Claro, y obviamente hay muchas quejas. Y condiciones riesgosas de seguridad en el trabajo un 7%. Claro. ¿Verdad? Sí, desplazamientos y logística. En la parte de manufactura, otra industria, ¿verdad? Las denuncias más recurrentes, son el hostigamiento laboral y el ambiente hostil con un 38%. Aquí hablamos de maquilas o de empresas así. Sí, eso estoy pensando. Estoy pensando también con estos datos, de Ronald, fábricas, digamos. Estoy pensando también en el sesgo de la opinión que podría provenir del nivel académico de los consultados. Exactamente. Claro, seguramente también, si después unimos los datos y hacemos conexiones, se verá reflejado eso que decís vos, ¿verdad? Pero aquí interesante, aquí en esta industria, el conflicto de interés es el segundo porcentaje más alto, con un 15%. Que tienen una visión más amplia, o por lo menos yo conflicto de interés, digamos, la manufactura es materias primas, digamos, en general. Claro. Entonces usted dice, mira qué raro que siempre nos llega la misma harina y resulta que la harina la trae la empresa que es del hermano del jefe. Sí, ¿verdad? Entonces todo el mundo dice, todo el mundo sabe, pero la harina sigue llegando del hermano del jefe. Nadie hace nada, ¿verdad? Y el jefe dice, no, que compremos solo esa harina. Entonces la gente dice, que qué raro, aquí hay un conflicto de intereses porque el jefe es el que pone la harina a trabajar y se la compra el hermano, muchacho. Entonces, ¿qué vamos a esperar ahí? Que tienen una visión más amplia que aquí resulta más consecuente que en el primer caso. Yo como experiencia también en una empresa les voy a contar. Yo soy solo, no son chismes, ¿verdad? Pero son cosas que pasaron y yo las vi pasar. En una empresa nos pasó que el de compras se había puesto de acuerdo con el de tesorería y entre los dos habían hecho una empresa externa que era la que le compraban parte de la materia prima. Sí. Entonces, el de compra le compraba siempre a la empresa de ellos dos, que era de ellos dos, del de tesorería y el de compras. Sí, pero esas cosas a y ese cuando él pasaba la factura, el de tesorería pagaba porque le pagaba a su empresa. Entonces, uno le compraba a su empresa y otro le pagaba a su empresa. Los dos ganaban, se pusieron de acuerdo adentro de la empresa. Entonces, sí, eso en otros ámbitos está bastante regulado eso. No, y viera que es una empresa grande, transnacional acá del país donde sucedió esto. Claro, el dueño no se dio cuenta, tomó una decisión que si ustedes nos quieren escribir a info@cr8cr.com y comentarla, él hizo lo siguiente. Él despidió todos los departamentos completos. Él no despidió solamente a las 2 personas. El departamento de compras eran 8 personas, tesorería eran 6, se fueron todos. Él no dejó una sola cabeza. Él dijo, Banco Nacional. ¿Y por él qué? dijo, si yo tengo los pesos y contrapesos y aún así estas 2 personas me lograron estafar, me lograron robar, aquí nada está funcionando. Y el caso del Banco Nacional. Y los quitó todos. Sí. Y ojo, y contabilidad quedó guindando de un hilo. ¿Verdad? Porque claro. Sí, es que lo que el dueño decía tenía razón. Él decía, si yo establezco mi gobierno corporativo, si tengo mis controles, si tengo esto y lo otro, 2 chavalos me despedazaron a 30. No. O sea, es que algo no está funcionando. Claro. Esto del Banco Nacional es prueba de esto, digamos. O sea, no puede ser que solo 2 personas estuvieran, ¿verdad?, de acuerdo y todas las demás no, ¿verdad? Para poner en contexto, se robaron una cantidad impresionante de millones de dólares entre 2 personas, supuestamente, de la bóveda de un banco, y eso pues no es creíble. Claro, al final, para seguir con el contexto, son más de 14 personas las que están involucradas,
etcétera, etcétera. Claro. Y para terminar, en la industria de consumo, se presenta un 65% correspondiente a abuso de autoridad. Mientras que los conceptos de fraude, conflicto de interés, violencia del trabajo, condiciones riesgosas, uso incorrecto de activos, acoso sexual y represalias a denuncia reportaron 5% cada uno en la parte de consumo. Entonces es muy interesante cuando ya uno empieza a ver los números y cuando se tiene que tomar la decisión o se está dentro de una estructura, ¿verdad? Para analizar si nos hace falta una auditoría interna o si nos hace falta un comité ejecutivo o si nos hace falta que la junta directiva supervise al gerente general, ¿verdad? O que los accionistas se separen y deleguen una junta directiva, ¿verdad? Y correcto, que esta a su vez delegue los comités. Yo creo que, ¿verdad?, por experiencia y también porque es parte de las mejores prácticas del mercado, creo que esto que está diciendo Ronald es lo correcto, ¿verdad? O sea, que un tercero supervise de alguna manera, audite de alguna manera, es una buena práctica. Ahí es donde entran los servicios de Create. Exactamente. Gracias a quien llega a usted este programa de El Otro Negocio. El Otro Negocio. Y para finalizar, muy importante que no se me quede ahí, ellos determinaron que en cuanto al impacto financiero de estas conductas inapropiadas, ¿verdad?, que hemos estado hablando por cada sector, el fraude que figura en lo general como la tercera denuncia recurrente en la investigación es el concepto que mayor impacto financiero causa en el negocio, seguido por el conflicto de intereses, las quejas del cliente, los beneficios o tratos no éticos con proveedores y la desviación a políticas y el robo. Y esto fue En Números. Estás escuchando El Otro Negocio. Bien, estamos hoy hablando en El Otro Negocio de cómo activar la balanza empresarial para evitar el autoboicot. Y es sumamente importante definir a quiénes seleccionar para que muevan esa balanza de un lado al otro. Pero más importante en estos casos, y como hemos estado hablando de estafadores, de fraude, de manipulación, de superliderazgos negativos, ¿verdad? Ajá. Más importante. Que algunas son causas y otras son consecuencias. Correcto. ¿Verdad? De decisiones. Más importante es saber a quién no seleccionar como voces de balance dentro de la organización. Pero qué difícil, se vuelve todo un reto. Se vuelve todo un reto porque tenemos un equipo variopinto de personas a las que no debemos escoger. Correcto. Sí, y la selección se vuelve bien compleja. ¿Por qué? Porque, digamos, estamos basándonos que normalmente la contratación se basa en un currículum. El currículum tiene conocimiento y experiencia, nada más. Nada más. Ajá. ¿Verdad? Eso es lo que te puede mostrar un currículum, el conocimiento y la experiencia, pero no te dice nada acerca de la persona. Ahora recientemente tuve un amigo que estaba buscando empleo y pues él tiene un perfil bastante alto y los puestos que estaba buscando eran gerente general y etcétera, o bueno, lo que participaba. Y precisamente esto que vos decías, él presenta su currículum, etcétera, y digamos, si tú lo ves, podrías decir, no, está la persona, ¿verdad? Por currículum, por experiencia, por todo lo que ha hecho. Pero para esas altas gerencias o para esos altos puestos, ahora se estila el assessment, que es un examen, claro, la presentación de un caso, que a veces te lo envían y que si no te lo dan en la entrevista y lo tienes que desarrollar ahí, te dan media hora, 30 minutos, 40 para desarrollarlo. Y claro está, a veces pueden ser casos de la empresa como tal, que ya tuvo, lo resolvió de una manera, pero está poniéndote a prueba para ver cómo lo resolverías vos. O casos inventados, ¿verdad? Que tienen estas empresas de selección de personal que tienen esta base de datos y te lo dan. Entonces creo que ahí hay una parte para evaluar otros aspectos que claramente, como dice Ronald, en un currículum, en la experiencia y en la academia, pues no quedan. O sea, solo es escribir, fui gerente de tal lado, pues eso no me dice nada, ¿verdad? Sí, decía una amiga de recursos humanos que el currículum es como una foto de Instagram. Como la foto de portada del Instagram. Ay, qué bueno. Está solo lo bueno. Qué buena analogía. Pero es cierto, es cierto. Sí. Entonces, ¿qué les parece si no contratamos a gente controladora? No controladores. Hay que hacer un esfuerzo para
no decir que no vamos a contratar, pero no estamos diciendo, la gente va a decir, bueno, pero ¿cómo vamos a ver si son controladores si no les damos el Todos puesto? los controladores sin empleo, gracias a don Esteban Cairol. Muchas gracias. No. Es un anuncio. Recuerde que estamos hablando de gente que ya conocemos, a la que le vamos a dar voz y voto en estructuras que dan balance dentro de la empresa. Sí, son puestos de decisión. Sí, Ajá. recuerde que no estamos hablando de contratación de primerizos a un nuevo puesto, sea cual sea su lugar en el escalafón de la empresa. Estamos hablando de tomadores de decisión, de consultores, de gente que está delante de comités o de juntas. De posiciones de juntas directivas, Exactamente. de posiciones de comités. ¿Por qué no controladores? Sí, son puestos clave, digamos. Ajá. Son ¿Por puestos clave. qué no controladores? Porque el controlador, ¿verdad? Desde el que está revisando qué correo está mandando, a quién se lo manda, a qué hora se conecta, a qué hora no se conecta, todo eso va a interferir muchísimo en las decisiones que tome desde el control. Claro. La persona controladora tiene una característica muy especial, que es que se ha hecho de forma muy rígida una opinión sobre las otras personas. Claro, hay puestos también, para decirlos, o hay posiciones en el trabajo, y dependiendo del mercado también, dependiendo de la industria, donde necesariamente, más bien necesitamos a alguien que sea controlador. Pero con un eso es muy importante. Un control metodológico, ¿verdad? Sí, de alguna manera. La metodología. De alguna manera. Y que eso voy a poner un ejemplo, digamos, ahora que Esteban Gamboa dice eso. Aquí en Costa Rica, me imagino que en los otros países pasó igual, con el tema de la banca cuando entró el tema de la pandemia. Cómo de toda la economía en general se contrajo. La banca, que es la que normalmente brinda el recurso, ¿verdad? Para que todo el mundo haga proyectos, se financie esto y lo otro, empezó a decir, bueno, si nadie trabaja, ¿cómo me van a pagar? Claro. ¿Verdad? Entonces, a lo interno de la banca, por ejemplo, la gerencia, los puestos de dirección, estos puestos clave empezaron a cambiar. Antes, el que tomaba la decisión de qué se hacía con el dinero y cómo lo iban a colocar era una persona que en la parte comercial era más agresiva, era más abierta, era más, vamos a hacer una expo casa, vamos a hacer una expo móvil, vamos a ponerles los créditos a disposición, vamos a dar descuentos, para que la gente consumiera los productos. Cuando entró esta situación de la pandemia, ¿verdad? Que yo me imagino que en todos los países pasó muy similar, el que pasó a ser gerente del banco no fue el comercial, sino que fue el del riesgo. Correcto. Entonces, el del riesgo venía con otro sombrero, ¿verdad? Y el del riesgo todo era no. Entonces, yo me llevé experiencia también de gente que está trabajando en banca, amigos, que me decían, es que es increíble llegar a una junta directiva de un banco, por ejemplo, donde todavía se sentaban los dueños a decidir a quién le daban, a quién le prestaban y a quién no, y que todos los dueños dijeran, sí, mira, Esteban Gamboa yo lo conozco, esto lo otro, Esteban Cairol, a Ronald Zamora yo los conozco, pero si el del riesgo dice que no le prestamos. Sí. Entonces yo decía, entonces eran 4 personas, ¿verdad? Que una junta directiva que se suponía que era mayoría de votos la que decidía. Pero ellos decían, nosotros decimos que sí, pero si él dice que no. Sí, en los entonces seguros, era súper particular. En los seguros usted me puede caer muy bien y todo, pero si el análisis de riesgo dice que no, no lo aseguro, ¿verdad? Entonces, dependiendo del negocio también, eso que decía Esteban Gamboa, ¿verdad? ¿A quién vas a poner en ese puesto de control? Yo les ponía el ejemplo porque definitivamente sí, para estos puestos pues hay que tener una balanza entre esto, porque tampoco es que vas a dejar a la libre las decisiones o las cosas que hacen la gente que está bajo tu cargo, pero tampoco se puede ser excesivo, ¿verdad? Pero, se puede jugar con los contrapesos. Claro, eso es lo interesante. Vos puedes tener, por ejemplo, una persona muy comercial, ¿verdad? Por ponerlo desde ese contexto, ¿verdad? Que sea muy dada a las ventas, al market share, vamos a ver qué hacemos, ¿verdad? Y crezcamos en esa parte de colocación y puedes darle contrapeso con otra área. Por ejemplo, que ya naturalmente las finanzas y lo comercial lo hacen, ¿verdad? El comercial dice, vamos adelante, y el financiero trata de darle como ese contrapeso. Bueno, ¿qué trajeron? De nuevo, ¿verdad? El consejo consultivo siempre va a ser muy importante en esto. Y si el consultor es externo, también lo puede hacer. Todavía nos queda una larga lista de gente a la que no meter como voz de balance. Pero ¿qué les parece si vamos a Reingeniosos? Vámonos para Reingeniosos. Reingeniosos.
Bueno, y en Reingeniosos hoy les vamos a hablar, no sé si dirán, pero ¿qué vamos a decir desde la ingeniería industrial para la toma de decisiones, verdad? Corporativas y estas situaciones que estamos hablando de, no estamos hablando de producción como tal, estamos hablando de puestos gerenciales, de juntas directivas, de accionistas. Bueno, en todas estas ámbitos también, de alguna manera, las herramientas de ingeniería industrial nos posibilitan, de alguna manera, para que podamos tomar las mejores decisiones en cuanto a la toma de decisiones como tal, ¿verdad? Tal vez sí no es el área como tal para evaluar personas, pero sí, por ejemplo, una empresa que tiene burocracia excesiva, ¿verdad? ¿Qué es esto? Que las decisiones pasan hasta por 5, 6, 7 niveles de decisión. Podemos aplicar herramientas para simplificar eso, ¿verdad? Hay decisiones que se toman en 30 días, se reducen a 10 días. Muero por saber cuáles herramientas. No lo digo a forma de sarcasmo, es porque en realidad dentro de las empresas, y ahora que estamos en Reingeniosos, medir este tipo de cosas es súper importante, pero muchas empresas no saben cómo hacerlo. Claro, porque no solo es las personas, o sea, tal vez... No solo son resultados, son las personas. Exactamente. Yo aprendí una máxima, digamos que también es una máxima de Create cuando se dan estas situaciones, ¿verdad? Que les decimos o les facilitamos el concepto a las personas de las empresas, es que generalmente el asunto, el error no está en las personas, sino en el diseño de sus procesos, ¿verdad? Entonces ahí es donde entramos a rediseñar y a todas estas situaciones. Pero entonces, como les digo, tal vez el problema no es, bueno, aquí tal vez sí era la cantidad de niveles de decisión, tal vez no las personas, pero sí el proceso de toma de decisiones estaba mal diseñado porque pasaba por muchas áreas o por muchos niveles, ¿verdad? Entonces no necesariamente la persona que estará haciendo bien o mal, sino que el proceso está mal planteado, digamos, desde el punto de vista de toma de decisión. La comunicación fragmentada. La comunicación es uno de los departamentos de logística y ventas y operaciones que presenta más problemas también a la hora de comunicar asertivamente las cosas, ¿verdad? Entonces, en esta parte, la implementación del Lean Management, no Lean Manufacturing, sino Lean Management, ¿verdad? También buscando la eliminación de desperdicios, pasos innecesarios, como les digo, estas 7 niveles de aprobación, ¿verdad? Ahí aplicamos Lean Management para reducir porque evidenciamos seguramente desperdicios en toda esa cadena de aprobaciones y las reducimos al tiempo. Obviamente, la herramienta de Six Sigma, la mejora continua, el mapeo de procesos, todas estas herramientas conjugadas dan para que tomemos mejores decisiones y hagamos la formación de equipos multidisciplinarios. También esto dentro de las herramientas que utilizamos o que se dice en el caso que se utilizaron, potencia también la mejora en la toma de decisiones. Y por último, esta que de alguna manera no tiene cabida a veces cuando te están enseñando, ¿verdad? Pero es lo que se habla ahora también de la capacitación en habilidades blandas, ¿verdad? Porque es súper importante, sí. Por lo general, los ingenieros de todo tipo, la verdad, lideran equipos y entonces se vuelve importante que adquieran habilidades blandas. Esto ayuda también, como les digo, a la mejor toma de decisiones y a la reducción de tiempos, reducción de desperdicios, lo que levanta la eficiencia y la eficacia de la empresa. Qué interesante, porque estás diciendo que esos números y esos procesos bien ajustados van a inclinar la toma de decisión hacia un lado o hacia otro, pero siempre en favor de la empresa. Claro. O sea, imagínate la eficiencia tuya
reduciendo de 45 o 30 días una toma de decisión a 10, 15 días. La producción que puedes tener o todo lo que puedes hacer en la empresa tomando decisiones de más corto plazo. Entonces, todo esto va enfocado a eso. Sí, el ahorro, imagínate el tiempo, las horas laborales, salarios, y claro, eso es muy contundente. Y esto fue Reingenieros. Estás escuchando El Otro Negocio. Volvemos ahora sí al cierre de El Otro Negocio de esta semana, hoy con el tema activar la balanza empresarial para evitar el autoboicot. Hemos conversado muchísimo de muchísimos temas que tienen que ver cómo equilibrar en sentidos positivos. También habrá que desequilibrar en sentidos positivos alguna empresa, alguna ruta que se está tomando mal, algunas decisiones que se están tomando mal, alguna gente que está operando mal el negocio. Y justamente estamos hablando de a quienes no seleccionar como voces de balance en alguna junta directiva, en alguna comisión, como consultor externo. Ya hablamos de los controladores. Ahora vamos a hablar de la positividad tóxica. ¿Han escuchado de eso? Algo así. Sí. Yo no. Sí, la positividad tóxica. Ahora que preparábamos el programa, Ronald encontró el síndrome de la chica con suerte. El síndrome de la chica con suerte. Se hizo viral en TikTok ahora en el 2023. Sí, es otra forma de decir que es esta gente que tiene, ya lo vamos a hablar en otro punto, pero que tiene un pensamiento mágico sobre la positividad. Ok. Positivismo excesivo. Sí, exactamente. Ya. Estoy que familiarizado ya. Correcto, sí. Gente que todo es color rosa, que todo es unicornios, que todo me sale bien porque soy yo, ¿verdad? Yo lo había leído. O porque lo digo, o porque lo... Sí, no estamos hablando del positivismo psicológico ni el filosófico. No. Yo lo leí, ese concepto decía positivismo irracional. Correcto. Y el otro, positivismo racional. Es decir, usted puede ser positivo, sí, pero bueno, hay una realidad con todo esto que puede ser que no salga bien y no está mal que no salga bien. Sí, imagínese a alguien en una junta directiva o en una comisión tomadora de decisión en donde están en juego varios millones de dólares, pues con un positivismo tóxico y racional. Sí. Imagínate. No, y que el ser humano desde los inicios siempre ha tenido el pensamiento de alerta, ¿verdad? El estado de alerta ante el peligro, ante el riesgo. Entonces, no es que nos vamos a ir a los extremos, pero el ser precavido, el tener el querer resguardarse, ¿verdad? Sí. O pensar que no todo va a salir tan bien como uno cree, tampoco es que sea algo malo, ¿verdad? Eso ha sido un tema recurrente en nosotros podcasts. La persona que es precavida es una buena persona para la empresa. Y no es por... ¿cómo se dice? Consecuencia, no. No es por milagro que existe el tema de la evaluación de riesgos ahora, claro, que está metido en todos los niveles de la empresa, ¿verdad? Precisamente por eso, porque usted no puede ser alegremente positivo y todo le va a salir bien y no puede tiene que tomar en cuenta situaciones externas, situaciones internas, situaciones endógenas, o sea, eso que decís nos lleva al otro no. ¿A qué otra voz no debes escoger? Al que tiene un pensamiento mágico en los negocios. ¿Qué es el pensamiento mágico? Bueno, es gente que trae teorías o ideologías que no están científicamente demostradas, que rayan en lo esotérico a la empresa y que basa sus decisiones en péndulos y... como que le hagamos una limpia a la junta directiva. Exactamente. Porque eso, vamos a ver, yo no lo descarto como una posibilidad holística dentro de la empresa, ¿verdad? Algo integral dentro de la empresa. Así como hay espacios para unas creencias, debería haber espacios para otras creencias y no deberían de verse de ninguna forma. Y ya viéndolo desde desde el punto de vista legal, pues sería discriminatorio erradicarlos totalmente, ¿verdad? Sobre todo si la empresa o la dirección de la empresa tiene una inclinación a este tipo de ideología. Pero el pensamiento mágico dentro de los negocios también raya en hacer cosas contrarias a la lógica o a lo racional, basados en
conceptos o teorías que no tienen un sustento en los datos o en la experiencia. Exactamente. No a la bulia. ¿Saben qué es la bulia? La tendencia a hacerle desdén al trabajo. Hay gente que le resta importancia. Uh-huh. También estoy familiarizado con eso. La procrastinación, no a la procrastinación. Uh-huh. No dejemos que se nos meta como voces de balance la gente que patea la bola hacia adelante y hacia adelante y hacia adelante y no ejecuta. O nosotros mismos, ¿verdad? Claro. A veces nos auto boicoteamos, tomando el tema del podcast. Buscamos darle gratificación instantánea al cerebro, ¿verdad? Buscando estímulos, las redes sociales, imágenes. Estímulos a corto plazo. Sí, a corto plazo, donde el cerebro se sienta recompensado y no lo exigimos, ¿verdad? No lo exigimos aprender, no lo exigimos a desarrollar, a leer, ¿verdad? Entonces, el cerebro no nos puede dominar. Hay más cosas más allá de... Ya hemos hablado de este otro no, que es la voces de los manipuladores falaces. Los estafadores suelen usar todo tipo de falacias para manipularte. Tampoco podemos agregar a las voces de balance la gente que es excesivamente políticamente correcta. O sea, gente muy neutral que busca quedar bien con todo el mundo. Ya lo decía Ronald en otra ocasión en este podcast. Gente que bloquea la toma de decisiones por temor, porque no quiere caer mal. Sí, ¿verdad? Este tipo de gente no. O por desconocimiento también, ¿verdad? Eso le iba a decir, por simple desconocimiento, exacto. Entonces, votan negativo, algo que no necesariamente es su expertise o su competencia, no saben, digamos, y eso existe y eso sucede. O también que lo votan positivo porque hacen un corillo de las demás personas, ¿verdad? O de alguna manera hay una afinidad y entonces te voto porque somos afines, entonces, pero... Que eso es importante nivelarlo, ¿verdad? Que lo hagamos ahora, digamos, si en el equipo de trabajo, en el equipo de decisión, ¿verdad? Porque aquí no estamos hablando de toda la parte operativa. Operativa, normal. Sí. No, estamos hablando de puestos de decisión, puestos claves. Digamos, si usted en su organización, en sus puestos clave, tiene un desbalance, digamos, de conocimiento, sepa que ya por ahí puede haber alguno que se esté aprovechando de la situación. Que es lo que estamos hablando un poquito ahorita. Lo que nos lleva... Para bien o para mal, como dice Esteban Gamboa. Lo que nos lleva al otro no. De a cuáles voces no hay que darles, a qué personas no hay que darles voces, y es a los partícipes laterales. Gente que tiene intereses particulares sobre decisiones, que era lo que mencionabas ahora con estos gerentes de la empresa que montaron una empresa paralela, lateral, ¿verdad? Y empezaron a cobrar. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de darle voz a gente que tiene intereses. Lo veíamos también en Comunicazos. Gente que entra como consultora a la empresa, pero de repente esa consultoría lo lleva a un empleo dentro de la empresa y ya no, y sigue fungiendo como consultora. Ahora teniendo un puesto. Consultor y jefe. Correcto. Cuando quiere se sale y cuando quiere entra. Exactamente. me cambio esta chaqueta para ponerme esta otra. Cuando me conviene. Entonces, si todo sale mal, estoy afuera. Y si todo sale bien, estoy adentro. Exactamente. Eso los conozco. Sí. Los conocemos muchísimo, muy bien. Los detectamos y cobramos para sacarlos. Sí, tenemos un aparato ahí como esos detectores de metales que vibra así todo. Nos deshacemos de ellos por Suena usted. Una chicharra ahí paralizadora y todo. Nos deshacemos de esos por usted, llámenos. ¿A quién más también hay que descartar de estas voces? A personas sospechosas con participación en el mercado. Aquí estamos hablando, y esto da para un programa completo de espionaje corporativo. No, que no nos va a alcanzar el tiempo hoy tampoco. Bueno, de hablar de... Está como para otro, podcast. Para otro podcast. Personas sospechosas con participación en el mercado. De repente aparece alguien que tiene una empresa muy parecida a la suya, o que se beneficia o podría beneficiarse con su éxito o su debacle. Y entonces a eso le llamamos espionaje corporativo. Y hay un montón de herramientas, ya vamos a hablar de eso, para poderlos alejar de nuestras casas y nuestras familias y nuestras empresas. Y por último, gente con tendencia a la poca transparencia. Usted puede tener a alguien muy eficiente en un puesto de gerencia, en un alto ejecutivo incluso, que es muy efectivo, que le da muy buenos números, que le da muy buenos resultados, pero que tiende a no ser muy transparente. Y estas personas
suelen ocasionar dentro de estas estructuras un ruido blanco, algo imperceptible que bloquea. Sí, que es importante siempre establecer entregables para cualquier área. Claro. O sea, un área que no tenga entregables o que no reporte, no sabemos qué está haciendo. No sabemos qué está haciendo y puede estar abusando de esa confianza que dice Esteban, ¿verdad? Correcto, pero esta gente que suele no ser muy transparente da esos resultados, pero siempre tienen dice que los da porque nadie los confronta. Sí, exactamente. ¿Verdad? Entonces se vuelven elefantes blancos. Habría que ver los métodos también por los cuales llegaron a las conclusiones. Exactamente. Entonces siempre tienen una cartilla ahí bajo la manga y uno sabe que siempre van a tener una carta debajo la manga a su favor o a favor de los suyos. Entonces, gente que no recomendamos que entre en estos círculos de tomadores de decisión o de inclinadores de la balanza. Pero son de esos que también Create detecta como nada y cobramos por... ¿Cómo es? Cobramos por sacarlos. Cobramos por sacarlos. Ya parecemos una empresa de exterminio. ¿eh? No los fumigadores de Create. Sí, imagínate, no nos vean así. No, lo que pasa también, y para bajarle un poco el tono de eso, ¿verdad? Es que cuando la organización está tan dinámica y uno se mete en el rol del día a día, claro, pierde perspectiva macro o fuera de la caja de lo que está pasando, y siempre es bueno tener una opinión externa o de alguien que le dé ese contrapeso. Volvemos al tema de los contrapesos. Sí. Usted tiene que tener a alguien de contrapeso. Si usted en su organización siempre, usted dice sí y usted oye que todos dicen sí a coro y lo oye hasta el final del pasillo, reconsidere cómo está haciendo las cosas. Sí, aquel dicho de donde todos piensan igual, nadie piensa mucho. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, el órgano consultivo, que puede ser una empresa como la de nosotros, o puede ser un órgano consultivo que usted mismo constituya, como lo vimos en el sketch al principio del programa. Que todo esto que hacemos es recomendación. Correcto. Usted podrá buscar las herramientas, podrá buscar a la gente, o podrá implementar. Usted decir, mira, qué buen consejo que me están dando ellos. Mañana voy a llegar y voy a tantear, ¿verdad? Voy a hacer un testeo a ver cómo está mi equipo de trabajo. Yo voy a proponer un disparate, por ejemplo, y a ver qué me dicen. A ver si alguien me dice que no, o que esto, que lo otro, ¿verdad? Son dinámicas, ¿verdad? Que usted no pierde nada en hacer, en comprobar, y si ocupa ayuda, como lo hemos dicho aquí, también hay consultores externos como nosotros que podemos apoyarle. Y también hay otros consultores externos, pero no somos nosotros. Y no los vamos a recomendar tampoco. Bueno, creo que este tema da para más. Sí, claro. Para muchísimo más. Tendremos parte 2 seguramente. El día de hoy hablamos entonces de la balanza empresarial y cómo evitar el autoboicot. Ahora no crea que el autoboicot es solo de usted. También estamos hablando de su equipo, de la gente que le rodea. Claro, correcto. Y ese es el punto, ¿verdad? Cree órganos consultivos eficientes, medibles, a los que les pueda pedir resultados. Apóyese en las buenas prácticas del mercado que existen también, y eso está por todo lado. Puede encontrar libros de eso. Tecnología, aplicaciones, sistemas, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por escuchar El Otro Negocio. Que la pasen muy bien. Hasta luego. Hasta nos vemos. Finanzas, ingeniería, comunicación, legislación y estrategia. El Otro Negocio.